Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar en este vídeo de, evidentemente, un chico, porque, bueno, es ya un hombre, pero sobre todo es un chico que va a dar mucho que hablar en los próximos años, pero que hay que ir paso a paso con él. Más que nada porque el cuerpo lo pide. Y su cuerpo está en crecimiento, como hemos podido observar los que seguimos un poquito la cantera del Real Madrid. Hablamos de Juan Núñez, que se estrenó en estos playoffs con el primer equipo en esa zona, en la zona de playoffs, siendo uno de los más jóvenes en la historia en hacerlo. Y es verdad que en su debut le vimos algo diferente a lo que es él realmente, porque vimos a un jugador sin querer cometer errores, sin querer cometer fallos, sin querer poner problemas a su equipo en cuanto a la hora de arriesgar con balón. Pero la realidad de Juan Núñez es otra bien diferente en el aspecto fundamental de que hablamos de un base totalmente moderno, valiente, agresivo y que le gusta ser protagonista en los ataques, o bien asistiendo o bien anotando, como ha demostrado este año en el Junior y anteriormente en las categorías inferiores. Estamos hablando de un jugador que está en un punto de inflexión clave, como decimos, con un cambio drástico en su físico, él más bien delgaducho, más bien alto, porque ya estamos hablando de que está en el 1,91 y que está en un momento de crecimiento realmente muy pero que muy relevante en cuanto a su carrera deportiva. Pero hablamos de un jugador eléctrico, de un jugador que toma mucho protagonismo en el pick and roll, que da asistencia final, que no tiene ningún problema a la hora de encarar a los pivots mucho más grandes y más fuertes que él. Entonces, bueno, eso es lo que es Juan Núñez, un jugador que está ahora mismo en el ojo de foco mediático a nivel no solo nacional, sino internacional. Incluso ya hay perspectiva futura de draft, lo cual es de locos, que ya se ponga una perspectiva NBA con un chico que ni siquiera ha tenido todavía estabilidad en el primer equipo del Real Madrid, pero ya sabemos cómo funcionan hoy en día las cosas. Pero yo estoy muy ilusionado, no por lo de ayer, sino por lo que ya se le ha visto en el Junior, ¿vale? Quiero en este aspecto quitar un poquito de hierro al asunto de que haya debutado con el Real Madrid. Ha debutado por las circunstancias y ha estado ahí jugando casi 8 minutos, haciendo las cosas aseadas. Pero Juan Núñez es mucho más que eso. Es un jugador con unas características creativas únicas a la hora de ver lo que es la periferia del juego en estático, a la hora de lo que es ver el juego en transición, de hacer mejores a sus compañeros, pero él también capaz de anotar desde fuera y de poder penetrar de manera clara. Él habla de que su ídolo es Milos Teodosic. Bueno, ojalá llegue a la mejor versión de Milos, ¿no? Pero por soñar que no quede, pero es efectivamente un jugador, en ese aspecto sí que se parece a una cosa que da mucho más en ataque que en defensa. En defensa tiene que mejorar, pero bueno, ya vimos jugadores que estuvieron en el Real Madrid que en defensa les costaba y que hicieron una carrera tremendamente prolífica, y no solo en el Real Madrid, sino mucho más allá. Jugadores como Sergio Rodríguez, como Raúl López, que en ciertos momentos al verle votar se me asemeja un poquito, ¿no? No sé, a los veteranos, a los que ya pintáis canas, si tenéis ahí un poquito de comparativa directa con lo que fue el gran Raúl López en su momento, no solo en el Real Madrid, sino en esa etapa, evidentemente, de Utah Jazz, bueno, de todo lo que fue una figura que, si no hubiera sido por las malditas rodillas, que hasta dónde podía haber llegado, ¿no? Pero bueno, en este vídeo sobre todo lo que quería recalcar es, más que hacer una cronología, una biografía analítica de lo que es el juego de Juan Núñez, quería mostrar un mensaje de que este chico va mucho más allá de lo que mostró frente a Valencia Basket, que lo que mostró frente a Valencia Basket es unas características de madurez importantes, pero esa madurez, en cuanto la veamos expresada en talento, en querer intentar hacer cosas diferentes, ahí es donde vamos a flipar todos, porque es un jugador que tiene condiciones innatas, y no por su físico, o por su velocidad que la tiene, o por su fuerza que ha ido ganando el cuerpo, sobre todo este año, sino por lo que tiene en el coco, por lo que tiene en la cabeza, y eso se nace con ello o no. Y este chico ha nacido con un don innato en la cabeza para ver el mejor baloncesto. Así que mucha suerte tenemos en tenerlo, ojalá nos dure mucho. Ya estamos viendo qué es lo que están haciendo con nuestra chavalada en la NBA, con muchos ojos puestos, pero bueno, mejor disfrutarlos algo que no disfrutarlos. Y yo creo que en el caso de Juan vamos a disfrutar de un jugador trascendental en el básquet durante mucho tiempo. Así lo deseo. Yo al menos tengo muchas esperanzas puestas en Juan Núñez, en el futuro base del Real Madrid.